momento vamos a hacer una reflexión bíblica del pasaje que ya se ha leído, la lectura bíblica en Josué capítulo 23, los primeros 16 versículos. Y el título de nuestra reflexión hoy es un ejemplo digno de imitar, un ejemplo digno de imitar. Y ustedes saben que siempre como creyentes nosotros estamos buscando modelos, estamos mirando y a veces pensamos en algunos hermanos en la iglesia que son personas respetadas, que son personas respetables y queremos imitarlos. A veces queremos imitar líderes de la iglesia o personas que son influyentes y que tienen buen testimonio en su vida cristiana. Entonces, hoy vamos a tratar del ejemplo de la vida de un siervo, de un hombre que Dios usó de una manera maravillosa, que se llama Josué. Así que hemos hablado antes de este tema y hoy vamos a tratar de reiterar algunos aspectos que creemos son sumamente importantes para la iglesia nuestra y para la comunidad en general. A manera de introducción, no podemos olvidar que el que está hablando aquí acababa de llegar a una tierra de la cual habían estado separados tal vez más de 400 años. Y al regresar, si se puede, tenían que hacerlo por la fuerza, pues allí se habían ya establecido pueblos y había que conquistarlos. Yo no tengo no tengo toda la explicación de cómo y por qué Dios quiso hacer las cosas de la manera que lo hizo, pero pensando, por ejemplo, en nosotros como inmigrantes, al igual que esta nación cuando llega allí a la tierra de Canaán, entiendo que este líder, este hombre, debió hacer los ajustes necesarios y la población también que andaba con él para poder salir adelante. Y nosotros como familias inmigrantes, sabemos que al llegar a una ciudad como la ciudad de New York, una ciudad complicada, compleja, etcétera, tenemos que hacer los ajustes necesarios en el marco de la cultura, en el marco del idioma en que nosotros tenemos, los valores, etcétera, para poder ajustarnos y poder salir adelante en la vida familiar. Hoy, al igual que ayer, tenemos muchas formas modernas de idolatría, religiones y creencias que compiten con nuestro deseo de servir a Dios con fidelidad e integridad. Y no es para ninguno de los que estamos aquí en la plataforma, es un secreto que para poder vivir una vida cristiana triunfante, victoriosa en una ciudad como la ciudad de Nueva York, no es fácil. Esta es una ciudad que tiene muchos atractivos, que tiene muchas diferentes corrientes de opinión y creencias, etcétera. Y para poder vivir una vida cristiana hacia la excelencia, tenemos que entender que hay mucha competencia para hacerlo. A Josué le tocó vivir momentos difíciles al frente del pueblo de Dios. La influencia religiosa pagana de Canaán y las distracciones en la distribución de los territorios entre las tribus los había apartado del propósito divino. Es increíble que ya estaban en la tierra, ya habían pasado todos esos años, etcétera, pero la influencia religiosa de esas religiones paganas, especialmente de las que habían allí en la tierra de Canaán, y el conflicto que generó la distribución de la tierra, porque a cada tribu le tocaba un territorio. Entonces, esto era otra labor que tenía que hacer este hombre. Sin embargo, la fidelidad de Josué fue un modelo y un ejemplo digno de imitar para todo el pueblo. Y creo que también es un modelo para la generación de nosotros, el tiempo de nosotros hoy. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos que cuando este muchacho acompañó a Moisés por el desierto, y lo hizo por 40 años, y ustedes conocen porque en otros de los mensajes que he predicado, este muchacho nunca se quejó. Él llegó a ser
el capitán del ejército del pueblo de Israel para la conquista de la tierra prometida. Siendo aún joven, todavía fue enviado por Moisés a esta labor de espionaje de la tierra con otros 11 compañeros, incluyendo a Caleb. Y para todos los que conocen la palabra de Dios, recuerdan que 10 de ellos dieron un testimonio negativo diciendo que la tierra tenía gigantes y que era muy difícil de conquistar, pero él y Caleb se levantaron como gigantes y dijeron, no. Nosotros no vamos a mirar el tamaño de los gigantes que hay en la tierra de Canaán. Vamos a mirar el tamaño de nuestro Dios, que es más poderoso que los gigantes que están allá. Ese es el tipo de persona que fue Josué. Acompañó a su líder por 40 años y por su fidelidad, Dios, al momento de la partida de Moisés, y ya ustedes recuerdan, ese es otro mensaje, Dios lo eligió a él para que él ocupara este puesto y llegó a ser el líder de la nación de Israel. Dios lo elevó a una posición superior de servicio porque Dios trabaja con personas fieles. Dios trabaja con personas íntegras. Y dice el versículo 1, si tienen sus Biblias allí abiertas, por favor. Dice, muchos días después, una vez habían entrado ya en la tierra, y dice, muchos días después, algunos estiman que habían pasado entre 14 y 20 años después de la conquista de Canaán y unos 7 años después del reparto de la tierra del país entre las tribus. Quiere decir, ya cada tribu de las 12 tribus tenían su territorio asignado. Eso no fue una labor fácil, déjeme decir. Habían pasado más o menos 7 años que ya cada tribu tenía y unos 14 o 20 años que habían entrado en la tierra. El veterano líder, Josué, convoca aquí en este capítulo 23 a toda la asamblea de Israel, incluyendo los ancianos, los jueces, etcétera, líderes, posiblemente a la ciudad de Silo, por 2 razones básicas. Y cuando usted lee el texto bíblico, usted va a notar que estas 2 razones básicas fueron las que motivaron a este hombre a convocar toda la nación, incluyendo el liderazgo de la nación, para él dar algunas instrucciones finales, consciente de que ya él estaba muy mayor y sabía que estaba próximo a partir con el Señor. ¿Y cuáles fueron estas 2 razones básicas? Y yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en la plataforma, tenemos que convenir que este muchacho, este hombre, fue un siervo de Dios a toda medida. La primera razón fue que ya obviamente el texto dice que él estaba muy avanzado en edad, que ya no podía seguir frente al país, etcétera. Y entonces les recuerda a todos lo que Dios había hecho con ellos. Lo que Dios había hecho con ellos. Entonces ya vimos el texto bíblico, no vamos a repetir todo lo que ya se ha leído, pero lo primero que él hace es recordarles a todos la mano de Dios poderosa alrededor de ellos, cómo Dios había peleado por ellos, cómo Dios había guiado el pueblo, cómo Dios los había amparado y los había cuidado por esos 40 años en el desierto y ahora los hace entrar a la tierra prometida de una manera triunfante y poderosa. Y yo a veces, amados, me pregunto si nosotros tenemos esa misma actitud que tuvo este hombre, de llegar con humildad y sencillez, consciente de que él había tenido que pelear 1001 batallas. Sin embargo, cuando reúne la nación, cuando reúne el liderazgo, cuando reúne los ancianos y los jueces, él no dice, yo los traje a ustedes aquí. Él los reúne para decirle, miren lo que Dios ha hecho.
Y amados hermanos que estamos aquí en la plataforma, ¿cuántos de nosotros podemos tal vez abrogarnos algo que nosotros creemos que lo hemos hecho nosotros por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, por nuestra habilidad? Y entonces nos vanagloriamos en decir, todo esto lo he hecho yo. Pero él no, él con humildad, con sencillez, él dice, no, 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 no. Miren ustedes lo que Dios ha hecho. Esa era la primera razón que él quería que el pueblo entendiera. Que tuvieran un corazón agradecido, que entendieran que todo lo que había pasado, que todo lo que había acontecido con ellos, había sido la mano de Dios de una manera providencial, la mano de Dios de una manera divina, de una manera increíble, guiando cada paso de esa nación. La segunda razón era animar al pueblo de Dios y sus descendientes a vivir vidas fieles a Dios y a su causa. Y aprovecha para asegurarles lo que Dios hará por ellos. Animarlos, ¿verdad? A decirles, sean fieles, sean esto y lo otro, pero les recuerda, esta es la segunda razón. La primera es lo que Dios ha hecho y la segunda es lo que Dios hará. Amados, yo quiero decirles que tal vez nosotros, al mirar la vida nuestra y mirar nuestra familia y mirar todas las cosas que acontecen alrededor de nosotros, nos olvidamos que hasta este punto Dios es que ha hecho todas las cosas. Pero sobre todas las cosas, cuando miramos el consejo de Josué en la palabra de Dios aquí, es un consejo directamente al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. No solamente alentándonos a nosotros como lo hizo con el pueblo, para que vivan vidas fieles y íntegras a Dios, pero también diciéndoles, y todavía no es nada, ahora es que viene lo bueno. Esperen lo que Dios hará con vosotros. Así que, amados, si usted piensa que hasta este punto usted ha sido bendecido, déjeme decirle que todavía no es nada. Lo que Dios tiene reservado para usted y su familia es lo excelente. Es lo que todavía ni siquiera usted y yo hemos saboreado, ni siquiera el caldito, porque lo que viene es todavía mucho más superior, es mucho más excelente que lo que Dios ha hecho con usted y su familia hasta hoy. Gloria a Dios. El versículo 3, bueno, algo antes de eso, dice que en la antigua Israel, como en las naciones de la antigüedad en general, las últimas palabras de los líderes nacionales y de familias eran tomadas muy en cuenta, y por eso todo el pueblo asistió a ver qué es lo que va a decir el líder en su último discurso. Y ustedes saben que ya en el próximo capítulo, en el 24, ya miramos que él prácticamente pasa a la presencia del Señor. Y en este discurso de despedida debió haber impresionado a todos, porque las últimas palabras de él fueron palabras muy exhortantes, fueron palabras muy profundas. Pero leemos todo el versículo 3, dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Hermanos, yo no tengo que pararme aquí o sentarme aquí para decirles a ustedes lo bueno que es nuestro Dios, ni decirles a ustedes y tratar de convencerlos de que la fidelidad a Dios es algo que Dios repara y que Dios paga con excelencia, que paga bien, como dice alguien. Yo no tengo que convencerlos a ustedes de vivir vidas fieles a Dios. No tengo que convencerlos a ustedes de que lo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, ha sido algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque ustedes lo han visto. Ustedes lo han experimentado. Ustedes han visto el obrar de Dios. Ustedes han visto la mano de Dios. Y Josué dice aquí en el versículo 3, si están conmigo, dice,
Y vosotros, ustedes, hermanos, refiriéndose al pueblo de Israel, pero ahora de manera local aquí a la Iglesia de las Américas, ustedes, amados, ustedes han visto lo que Jehová Dios ha hecho por cada uno de vosotros. El cuidado providencial nos ha dado un techo donde podemos descansar, un techo sobre nuestra cabeza, una cama, nos ha dado una almohada, nos ha dado un pedazo de pan, nos ha asegurado que podemos tener salud, salud física, salud emocional, salud espiritual, salud integral, amados. Y eso viene de la mano de Dios, es Dios que lo hace. Él dice, en primer lugar, observen el pasado y miren cómo Dios obró. Pero observen ahora lo que Dios hará con todos vosotros. En otras palabras, no solamente estemos contentos con lo que Dios ha hecho hasta aquí, pero observemos lo que Dios hará de aquí en adelante. Alabado sea el Señor. Pero como decíamos antes, notemos la modestia y la humildad de Josué. Olvidándose de toda consideración personal y de todo atributo, él atribuyó la conquista y posterior ocupación de la tierra prometida enteramente a la intervención divina. Increíble. Si hubiésemos sido nosotros, yo pienso, cualquiera de nosotros, a lo mejor yo le hubiera dicho al pueblo, y ustedes han visto todo lo que yo me he fajado aquí peleando para que ustedes estén hoy aquí como están. Así que por favor entiendan, ustedes tienen que agradecerme eso a mí. Porque que yo he trabajado duro aquí para esto que ha pasado aquí. No. Josué no se apoyó en ese concepto y en esa manera de razonar. Él dijo, miren lo que Dios ha hecho. Miren lo que Dios ha llevado a cabo. Es una manera modesta, ¿no? De este muchacho, de este señor. Jehová vuestro Dios, dice en Deuteronomio 1:30 y 3:22. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de ustedes, él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. No le temáis a ellos, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por ustedes. Amado, no tenga temor de esa enfermedad que usted tiene ahora, de esa carencia, de esa preocupación, porque Jehová es el que pelea por cada uno de nosotros. Cualquiera que sea la situación, Jehová es el que está al frente de cada uno de nosotros. Los versículos 5 al 10, él hace un resumen de las promesas y advertencias. En el versículo 5 habla de la promesa, de cómo Jehová Dios ha dicho. Versículo 6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y yo creo, amados, que esforzarse es una buena cosa. Hay cosas que nosotros podemos hacer de manera normal, pero esforzarse no es malo. Yo creo que esforzarse es ir un poquitito más allá. Y por eso la Biblia, cuando habla de buenas obras, no se refiere a las obras que nosotros debemos hacer de manera normal, sino se refiere a aquellas cosas que nosotros hacemos fuera de las cosas que son normales, más allá del deber cumplido. Es lo que la Biblia llama las buenas obras. Por eso a veces usted se puede preguntar si lo que usted está haciendo ahora para la obra de Dios, usted lo puede llamar buenas obras, porque el deber cumplido no es necesariamente buenas obras. El deber cumplido es lo que usted y yo tenemos que hacer como creyentes. Hablarle a alguien de Cristo no es una super obra, es la responsabilidad de cada uno de nosotros como embajadores del reino, ¿verdad? Ofrendar y diezmar, asistir a la iglesia o entrar en la plataforma no es una buena obra, es nuestro deber. Las buenas obras son aquellas cosas que van más allá del deber. Es como cuando usted contrata a una persona y le dice, mira, tiene que limpiar esto, recoger esto y guardar esto. Y esa persona se
le hace esas 3 cosas cada día. Y cuando usted llega, le pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, ya yo hice las 3 cosas. Pero había unos papeles en el piso y dice, no, pero eso no está dentro de la definición de mi responsabilidad. Y ahí es donde entra, es verdad, más allá del deber. Es hacer cosas que no están, que están fuera de nuestra designación. Esta expresión de aquí, del versículo 6, tenía mucho sentido cuando le fue comunicada al pueblo de Israel. Esforzaos, esforzaos. Especialmente porque había muchos pueblos más por conquistar. Estas mismas palabras le fueron comunicadas por el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 6. Y estas palabras, amados, tienen aplicación en la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo. Pues al iniciar este nuevo año 2021, debemos tener la seguridad de que Dios ha estado con nosotros, estará con nosotros si guardamos el pacto de servirle a Él con fidelidad. Esforzarse para servir al Señor es entonces una buena decisión. El Señor ha prometido que si guardamos el pacto, o sea, su palabra, fielmente y le servimos con fidelidad, Él no nos dejará ni nos desamparará y podremos ver la mano de Él obrando alrededor de nosotros, aunque vengan conflictos, aunque vengan pruebas, aunque vengan aflicciones. Dice la palabra del Señor que esas cosas vendrán. Pero lo que promete el Señor no es que no te va a dar el virus, no es que no te va a dar un dolor de espalda, no es que no te van a hacer una cirugía. Lo que Él promete es que Él estará contigo en medio de tu aflicción. Por eso yo, como dice el pastor Geraldo de Ávila, si me hubiera muerto por el virus, ustedes podían decirlo, al pastor no lo mató el virus, simplemente Dios usó el virus para llevarlo a su presencia, que son 2 cosas muy distintas. Porque de alguna cosa todos vamos a morir. Así que no piense que cuando pasa algo en la vida de nosotros es porque fue un accidente. En nosotros no hay accidentes. Dios usa las circunstancias alrededor de aún nuestros errores, o como decimos los dominicanos, aún nuestras metidas de pata, Dios las usa para transformarlas en proyectos de bendición para la vida de cada uno de sus hijos. Porque no me diga usted, por ejemplo, que David, que ustedes recuerdan la historia de David, y él cometió el error de tener que pasar por encima, de hacer hasta un suicidio y mandó a matar al esposo, se quedó con la señora, etcétera. Y cuando estudiamos la palabra cuidadosamente, nos damos cuenta que de allí, de ese matrimonio, nació Salomón. Así que Dios puede usar cualquier circunstancia, por negativa que ésta sea, para transformarla en una bendición extremadamente positiva para la familia suya y para su vida personal. Pues para Dios no hay sorpresas. A Dios no lo sorprende nada. Él, que pasó algo en la vida suya, pero como dijo alguien, bueno, yo no sé cuál era el plan de Dios. En este momento todavía estoy preguntándole al Señor por qué me dio a mí el virus. Pero cuando lo pongo en el contexto de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, me doy cuenta que en la vida de los hijos de Dios nada pasa por accidente, sino que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Es como un señor que llegó a un aeropuerto y se le extravió una maleta. Y entonces él fue al counter, le dijo a la señora que estaba ahí, señora, se me perdió una maleta. Dice, no me diga, ¿tiene el papel ahí? Sí, mire, tengo el papel aquí, no sé qué pasó, pero se me perdió la maleta. Entonces ella le dijo, caramba, sabrá Dios quién se habrá llevado esa maleta. El Señor le dije, porque era un pastor, él le dijo, mire, ¿sabe una cosa? Yo no sé dónde está la maleta,
pero mi Dios sí sabe dónde está la maleta. Así que si Dios sabe dónde está la maleta y yo soy su hijo, Él me va a devolver mi maleta. Hermano, así actuamos los creyentes. A Dios nada le pasa, a los creyentes nada le pasa por accidente. A Dios no lo sorprende nada. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios, es soberano. Él conoce todas las cosas. Esforzarse en guardar y hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir, no solamente conocer lo que dice la palabra, pero mejor aún, esforzarse para ponerlo en práctica es buena cosa. Así que en este año, aprendiendo de la lección de este libro y de la experiencia de Josué, podemos entender que no solamente es importante conocer lo que dice la palabra, pero también tratar de ponerlo en práctica en nuestra vida personal. Josué aquí les advierte de las consecuencias de apartarse a la derecha o a la izquierda, es decir, para que no se enreden en las cosas vanas de la vida. El Señor les pide que sean estables, que no sean de doble ánimo, si de veras queréis recibir algo de parte del Señor. Y Él les advierte eso en este mismo pasaje. Dice en el versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de él ni a diestra ni a siniestra. Y sabe que nosotros tenemos la tendencia como seres humanos a escoger la manera más fácil cuando las circunstancias nos colocan en una disyuntiva compleja. Y son lo que llaman algunos expertos las decisiones éticas o los momentos, las coyunturas donde el hombre tiene éticamente que tomar una decisión entre servir a Dios con integridad o tratar de brincar la tablita o buscar el shortcut, como dicen en inglés. Y es cuando llegan esos momentos que te preguntan, ¿cómo pasó eso? No, mira, pasó esto así, así, así. Nosotros sabemos que no fue así, pero esa es la manera que nos conviene. No, pero ¿cómo declaraste aquí? Bueno, mira, esto es lo que tengo que declarar, porque si declaras eso, te va a convenir porque te van a remunerar así, así. Entonces, utilizamos la mentira para tratar de lograr objetivos positivos. Y la palabra de Dios establece aquí, no te aparten ni a diestra ni a siniestra. Mejor pasa por el dolor y la pena de tener que sufrir cualquier situación, cualquier inconveniencia en tu vida personal que tener que apartarte de lo que dice el libro. Y les advierte de las consecuencias de apartarse. Los versículos 12 al 16 les habla de una relación de causa y efecto con el Señor, diciendo, nuestra fidelidad a Dios asegura la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y yo creo, amados, que no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que nuestra fidelidad a Dios asegura la de Él. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿pero qué está pasando? Las cosas no están saliendo como yo pensaba. El negocio no trabaja como, no está prosperando, no está siendo tan fructífero como yo creía. Pero tenemos que acordarnos que la fidelidad nuestra garantiza la fidelidad de Dios también. ¿Cierto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces las demás cosas Él las dará por añadidura, y eso es una realidad en la vida de nosotros. La fidelidad del pueblo de la nación de Israel incluía 4 cosas que están aquí señaladas en este pasaje. La primera era obediencia a la palabra en el versículo 6. No te apartes a diestra ni a siniestra. Obediencia a la palabra. ¿Es fácil obedecer la palabra? No. Y por eso muchos de nosotros nos metemos en conflicto, nos metemos en problemas. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y la palabra de Dios dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No, mire, le voy a decir una cosa. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer
como dice la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que creemos que no nos conviene hacerlo. Y ese es un error. Cuando usted juega por las reglas de Dios, usted siempre saldrá ganador. Cuando usted juega con las reglas del mundo, usted siempre saldrá perdedor. Así que si tiene que salir digamos, en principio, parecer que usted está perdiendo, pierda, pero no se aparte de la palabra de Dios y sus principios. Mientras usted no caiga en ese juego del diablo, de quererlo hacer sentir a usted luego como un miserable, porque una vez que usted le ha fallado al Señor, una vez que usted no ha jugado por las reglas de la palabra de Dios y usted siente, hoy, Señor, mira allí, este papel no debía haberlo llenado de esa manera, porque dije algo que yo sabía que era mentira, pero sin embargo lo llené porque me convenía. Piensa usted que le conviene. Porque cuando no jugamos por las reglas de la palabra, al final nos damos cuenta que el camino es perdedor. Y como este camino que nosotros caminamos es un camino estrecho donde no mucha gente camina, ya recuerdan ese otro pasaje, entonces creemos que andar y hacer las cosas que hacen los demás en el camino ancho es lo que nos conviene. Otra cosa que incluía la fidelidad del pueblo de Israel era separarse de los idólatras y su idolatría. Y eso está en el versículo 7. No solamente la obediencia a la palabra implicaba hacer todo lo que dice la palabra de Dios religiosamente, pero aquí les advierte, no se involucren en asuntos idolátricos, ni los que lo practican. Y sabe una cosa, aquí en la ciudad de Nueva York y en el estilo de vida que muchos de nosotros tienen, practicamos muchas formas de idolatría. Practicamos muchas formas de idolatría. Cualquier cosa que quite la mirada de Dios para ponerla en algo diferente, usted lo puede considerar idolatría. A veces idolatramos la familia, a veces idolatramos el trabajo, a veces idolatramos el dinero, a veces idolatramos cosas materiales. El asunto es que hay muchas maneras de practicar idolatría. Y la tercera la tenemos en el versículo 12. Él les advierte de los matrimonios mixtos, que no se involucraran con la gente de Canaán porque eran idólatras, eran paganos, etc. Y la cuarta les reitera el amor a Dios sobre todas las cosas. Y cuando pienso en el concepto del amor a Dios, tengo que recordarme que justamente el amor a Dios es el que abre todas las oportunidades para que el creyente pueda practicar la palabra de una manera correcta. Por ejemplo, si usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted no va a tener problema en perdonar a sus enemigos. Si usted ama a Dios sobre todas las cosas, necesariamente tendrá que amar toda su creación, tendrá que amar a los que, aún a los que no los aman, como decíamos la semana pasada. Si usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted tendrá que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Porque la palabra de Dios dice claramente que el sacrificio de Cristo fue por toda la humanidad. Que Dios ama al pecador aunque aborrece su pecado. Si nosotros amamos a Dios, ¿cómo podemos decir que no le predicamos a nadie la palabra de Dios? Es imposible decir que yo amo a Dios, pero no les predico a las personas para que se arrepientan y sean salvos. Hay una contradicción, porque estoy diciendo yo amo a Dios, pero no amo su plan, no amo su propósito, no amo su creación. No me importa la suerte de la gente. Entonces el que ama a Dios no solo va a amar a las personas que aún lo rechazan, pero también va a amar a todas las personas que están alrededor suyo para llevarle el plan de salvación que va a guiar esa vida hacia la eternidad. Y finalmente, un par de versículos más del capítulo 24. Después de enumerar tantos motivos de gratitud nacional, Josué llama al pueblo a declarar su fidelidad única al Dios de Israel.
Les invita además a quitar los dioses ajenos que estaban entre ellos, pues allí estaban, ¿verdad? Ustedes saben, todos esos, esos pueblos idólatras que ellos fueron conquistando. Algunos practicaban secretamente la idolatría o lo que se llama el sabaísmo, el culto al fuego de los caldeos, las supersticiones de los cananitas, etc. Y finalmente, en el versículo 15 del capítulo 24, él invita al pueblo a imitarle a él y servir a Jehová con toda integridad. Y él declara, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta declaración hay una determinación de consagración personal y familiar y un gran reto para todo el pueblo y todos los líderes de la nación de Israel. Y obviamente hay una implicación ética, porque él está diciendo que él va a hacer algo. Y por supuesto, cuando nosotros declaramos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, entonces nos convertimos en el hazmerreír de la gente. No hay una cosa más fea para la iglesia de Cristo hoy en día que nosotros los creyentes vivamos vidas que no parezcamos creyentes. Que digamos que nosotros somos los llamados, que somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz de este mundo, pero en primer lugar no alumbramos el camino de nadie. Si somos sal, no le damos sazón a la vida de ninguna persona. No le damos sabor a la vida de ninguna persona. Si nosotros somos ese pueblo escogido, somos nación santa, mire, no hay nada más ridículo y más feo que la gente pueda ver en nosotros lo contrario de lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser. Así que esa declaración de Josué sobre su familia, mi casa y yo serviremos a Jehová, tiene una implicación ética. Está diciendo, yo me comprometo delante de Dios y delante del mundo, delante de la sociedad, a vivir una vida consagrada para Dios, una vida fiel a Dios. Voy a hacer exactamente lo que dice la palabra de Dios, aun cuando eso parezca que me perjudica. Y usted sabe que hay momentos difíciles donde usted tiene que saber, ¿verdad? ¿Cuál es el momento donde usted va a jugar con la palabra de Dios? Y no se puede traspasar los linderos de la realidad de la palabra para hacer cosas que nos parecen a nosotros que son rectas delante de nuestros ojos. La palabra de Dios debe ser nuestra guía, y por eso el gran reto de nosotros como iglesia es establecer y acompañar a Josué a esta declaración de que mi casa y yo serviremos a Jehová. En otras palabras, tomar la determinación de consagrarnos como personas y como familia, ¿verdad? Y vivir vidas que realmente reflejen la gloria y la presencia de Dios de la manera que él lo dijo. La vida de Josué, en conclusión, su fidelidad, su determinación de servir a Dios, es un ejemplo digno de imitar. Un ejemplo digno de imitar para todas las generaciones, especialmente para nosotros, que somos una generación de inmigrantes. Así que, amados hermanos, que el Señor permita que este ejemplo de la vida de Josué pueda de alguna manera en el día de hoy, al comenzar este nuevo año 2021, llamar la atención de nosotros, de cómo este muchacho, de cómo este joven fue creciendo de la manera que lo hizo, cómo, y habiendo nacido en Egipto, sin embargo, acompañó a su líder sin quejarse por 40 años, y luego Dios, mirando su fidelidad, mirando su consagración y mirando su vida personal, lo elevó a una posición superior y le dio la misma posición que tenía Moisés antes, y llegó a ser el líder de la nación de Israel. Amados hermanos, si nosotros pretendemos este año ser elevados por Dios a una posición superior de servicio, si nosotros pretendemos este año cambiar la dinámica de nuestras vidas, de nuestras familias, de que nosotros seamos elevados por el Señor a una posición superior, no solamente de servicio, pero espiritualmente hablando, tendremos, amados, que tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, imitar lo que dice este libro en el día de hoy, imitar lo que dice este mensaje, ¿verdad? Ser fieles a Dios y tomar la determinación de servirle a Él.
y ser un ejemplo para todas las generaciones. Que el Señor bendiga de una manera maravillosa, de una manera especial en esta tarde a cada uno de los que estamos en la plataforma, aún aquellos que en el día de hoy tal vez nos escucharán luego, porque no tuvieron la oportunidad de entrar, y si se le envía el mensaje lo pueden escuchar. El Señor permita que podamos tomar esa determinación en este nuevo año, ¿verdad? De declarar que nuestra casa y nosotros queremos vivir con integridad y fidelidad para Dios. Así que Dios los bendiga, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes.